Miércoles. Bienvenidos a Contacto Directo, es un gusto acompañarlos. Nuestros invitados de hoy son José Hernández, periodista, director de 4 Pelagatos y columnista de Diario Expreso. Ahora le viene al gobierno la tarea de convencer a los ciudadanos del por qué deben apoyar esta consulta popular. Aunque el primer paso de convencer jurídicamente a la Corte Constitucional ya lo están dando y para eso hay todavía que esperar. Pero para lo primero se requiere de músculo político y económico. Lo vamos a analizar. También nos acompaña Juan Carlos Holguín, canciller de la República, a propósito de la visita de la comandante Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos. ¿En qué consiste la cooperación para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? Ahondaremos también en la pregunta de la consulta popular sobre la extradición de ecuatorianos y la problemática migratoria, hoy más viva que nunca. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Preguntas lanza el gobierno a una consulta popular con la que busca pagar viejas deudas pendientes, pero para empatar, sino siempre buscando ganar, y parecería que la propuesta del régimen necesita de algo más que 8 interrogantes para salir victoriosa. ¿Qué hace falta? ¿Se le puede dar potencia? ¿La Corte Constitucional es un obstáculo salvable? Lo vamos a analizar con José Hernández, periodista, columnista de Diario Expreso, director del portal 4 Pelagatos. Buenos días, José, es un gusto que nos acompañes. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también a toda la audiencia de Coavisa. Las preguntas que refieren a seguridad, a estructura institucional y medio ambiente, ¿realmente solucionan algunos de los problemas que afectan al país o son simples herramientas a las que se podría llegar también por otras vías? Bueno, solucionan problemas, digamos que son unos ejes, unas formas de atacar ciertos problemas que en realidad sí le preocupan al país o que le afectan al país. Ahora, esa consulta no tiene mucho que ver con la coyuntura. Son temas que, de ser aprobados, pues tratarán de solucionar temas a mediano plazo, Lenín, no en la coyuntura que estamos viviendo. José, pero resulta que el Ecuador de hoy es un país desanimado, al que después del desfalco de 10 años le sobrevino la lógica crisis y después una pandemia y ahora la inseguridad y también el desempleo. A esa sociedad golpeada y con ganas de creer, de cohesionarse, esas 8 preguntas, ¿tú crees que lograrán entusiasmarla? Bueno, eso dependería un poco de la narrativa con la cual el gobierno presente estas preguntas. Por ahora lo que conocemos, Lenín, es un texto que envió a la Corte Constitucional de 470 páginas, que por supuesto es un texto frío, pues es un texto para juristas y se supone para convencer a la Corte. Pero de ahí no se puede colegir que haya ningún entusiasmo de ahí no sale ningún entusiasmo para la gente. Entonces nos tocará ver cómo un gobierno que no se ha caracterizado especialmente por ser un gobierno creativo, que tenga una comunicación jovial, José, que sea capaz de arrastrar y de convocar, bueno, tocará ver qué se inventan para tratar justamente de animar y de entusiasmar a la población alrededor de estas preguntas. José y amigos televidentes, les pido 40 segundos. Tenemos que cumplir con una cadena del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos. Cadena solicitada por el Consejo Nacional Electoral. Recordamos a la ciudadanía que la etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones 2023 está vigente desde el 22 de agosto y finalizará el 20 de septiembre a las 18 horas. Este trámite se lo realiza en línea y excepcionalmente de manera presencial. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena solicitada por el Consejo Nacional Electoral.
Retomamos el diálogo con José Hernández, periodista. Ayer decías en un artículo, José, que la consulta llegó sin alma. ¿A qué te refieres exactamente? Precisamente hay varios temas, Lenín. Yo quisiera conectar dos. Uno, el tema del cual ya tú me preguntaste, es decir, ¿va a esto a animar, va a esto a entusiasmar al país? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, ¿cuál es la conexión que hay entre la coyuntura en este momento y que son solo hay un tema coyuntural, digamos, los temas de la seguridad, pero el resto son temas estructurales. Bueno, ¿cuál es la conexión que hay entre la situación actual y esos temas que sí van a tocar, digamos, problemas del país, pero que son soluciones a mediano plazo y que no tienen mucho que ver directamente con el bolsillo o con la falta de empleo que está viviendo en este momento el país? En ese sentido es que está planteado esa afirmación que esta consulta llega sin alma, en el sentido de que no se ve esa conexión y que no se ve el entusiasmo que va a poner el gobierno. Ojalá lo ponga, Lenín, para saber vender. Y eso tiene que ver con un tema fundamental, que es que el presidente y el gobierno tienen que acelerar los temas de gestión, tienen que dar resultados para que precisamente las personas y los ciudadanos puedan hacer la conexión entre un gobierno que está empeñado en sacar adelante el país y estas soluciones que son a mediano plazo. Pero la consulta, José, le apunta al miedo, que es real y también legítimo. Acá en Guayaquil, si tienes un charol de caramelos en una esquina, llegan los extorsionadores. En Quito vas a sacar dinero a un cajero automático y te meten un tiro. Acá te revientan de un bombazo una delegación policial. En Quito y en otras ciudades del país sales a caminar y la probabilidad de que te asalten es cada vez más alta. ¿Qué pasa, José, en una sociedad cuando se vota, cuando se decide con miedo? Bueno, o sea, ojalá esa parte esté tratada y esté mirada en el primer punto. O sea, el primer punto habla precisamente, la primera pregunta está tratando el tema de lo que es la relación, la coordinación, el apoyo que tienen que dar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, no solamente en periodos de estado de excepción, sino en forma permanente, es decir, como una visión estructural. Eso es lo que está preguntando el gobierno en la primera pregunta. Entonces, sí, ojalá, digamos, que haya esa conexión más otros temas, Lenín, que me parece que son fundamentales para que la población sienta que en efecto hay un gobierno que está dando resultados, es decir, que tiene que en este momento poner el acelerador sobre los temas de seguridad, sobre los temas de empleo, sobre los temas de lo que es la salud, y que pueda darse esta conexión de un país, como tú decías, descreído, desesperanzado, pero que puede eventualmente, con un gobierno que acelere los temas de gestión, podría darse esa conexión y que la gente entienda que en efecto hay temas estructurales que, por cierto, tienen que ver con la realidad actual, Lenín. Ese es el otro punto. Es decir, esos temas no están desconectados de la vida de los ciudadanos, pero por supuesto en la forma como se eligen los políticos, en la forma como actúa la Asamblea, ahí hay consecuencias para la población. Entonces, trabajar sobre esos temas de los partidos, sobre los temas de cómo son designados o qué tipo de funcionarios llegan a ciertas funciones, pues me parece que hay una conexión, pero por supuesto que el país no la va a ver fácilmente, y para que el gobierno tener una posibilidad de diálogo con el país, me parece que tiene que acelerar los temas y dar mayores resultados los temas de gestión. Y ya vamos a eso, pero antes de pasar a ese asunto, José, son algunas las voces, y la tuya una de ellas, que consideran que pudieron ser mejores los temas seleccionados, que se debió ir quizás a la vena de las preocupaciones primarias de la ciudadanía. Ahora, ¿el gobierno tiene la capacidad de construir un relato ganador con estos insumos que ha acumulado alrededor de
esta consulta popular. Tú decías hace un momento que la comunicación no es precisamente el mejor de los ejemplos de eficiencia del régimen. A ver, ahí hay precisamente un tema y es que el gobierno sí debería poder construir un relato, pero ahí se requiere, Lenín, que haya un cambio en la actitud del gobierno, en la actitud de la administración, y eso es lo que en efecto no se ve. La crítica que se hace es, sí, no solamente a la actitud, sino a las preguntas. ¿Por qué? Porque lo que está esperando la gente y lo que no se vio que fue posible entre el gobierno y la Asamblea fue votar leyes que favorecieran, no que dan empleo, pero que favorecen la creación de empleo, por ejemplo. Ese tema por ahora no está. Se dice que estas preguntas podrían ir acompañadas de otras, en el caso específico del empleo, y el ministro de Economía así lo dijo ayer. Bueno, vamos a ver si esos temas están, pero debían haber otros temas, tema de inversiones, o sea, los temas que la Asamblea rehusó aprobar. Pues se esperaba que el gobierno fuera por ahí. La reforma política es importante, pero hubiera podido acompañar un paquete de reformas económicas, porque donde está el problema para el país es precisamente en la creación de empleo, y para crear empleo se requieren mecanismos. Si la Asamblea no se los dio al presidente, lo lógico era esperar que hubiera mandatos populares alrededor de esos temas. Bueno, lamentablemente esa no fue la opción que escogió el presidente y el gobierno nacional. ¿Por qué crees tú, José, que se difiere un par, quizás 3 preguntas? El gobierno se las guarda bajo la manga por si acaso la Corte Constitucional le falla en contra en alguna de las propuestas que se han planteado y que son las que podrían entusiasmar a la población a votar a favor. ¿Es por allí que va la estrategia? Bueno, me parece que la estrategia por ahora, de lo que se entiende, es una estrategia de tipo jurídico. Es decir, las preguntas que fueron a la Corte son aquellas que tocan, que son las enmiendas, es decir, que tocan el cuerpo mismo de la Constitución y que requieren que la Corte y que el presidente, que es el que pide la consulta, consulte previamente a la Corte Constitucional. Las otras preguntas podrían ir, también tienen que ir a la Corte, pero quizá el mecanismo sea primero que vayan al Consejo Nacional Electoral y el Consejo las mande a la Corte Constitucional. Es decir, lo que difiere es el mecanismo. La explicación que ha dado el gobierno hasta ahora es que unas son las preguntas de tipo constitucional y otras son las preguntas de lo que es la consulta pura, que ellos llaman, es decir, la consulta como tal, que definitivamente las preguntas tendrán que terminar en la Corte, pero el ingreso va por otro lado. Ahora, para ganar la consulta, el gobierno tiene que hacer cosas por fuera de la consulta, y tú lo referías con claridad y hablabas de gestión. Eso, cuando hablas de gestión, te refieres a mejorar el servicio de registro civil, el servicio migratorio, la atención en salud, la entrega de medicinas, desarrollar obra pública, pero en 15 meses no lo han hecho. Entonces, del tiempo de aquí a la consulta, si es que se llega a dar en febrero, hay voces que dicen que incluso quisieran que sea antes. Es bastante corto el espacio que queda. Para hacer obra pública sí, pero para el resto, Lenín, sí hay tiempo. Es decir, porque esto es un tema de actitud. Es decir, lo que no se entiende, ¿no? Es que haya un gobierno que oye a diario que hay problemas en el registro, que hay problemas de medicamentos y que la respuesta sea tan lenta. No estoy anotando que no haya respuesta. Siempre hay algún ministro que dice que se va a encargar. El tema no es que se encargue, el tema es de resultados. Entonces, lo que es preocupante es que esos resultados no están ahí. Entonces, la actitud, ¿no? Y además la de un gobierno que escuche. Es decir, que de forma clara le diga a la población que está escuchando y que está
y que es sensible a ese tipo de demandas y que está empeñado y que uno lo vea trabajar. Yo creo que es un tema de actitud y es un tema, por supuesto, de gestión que recae directamente en el secretario de la administración y, por supuesto, en cada uno de los ministerios. Lo que no se ve es que allí el acelerador esté a fondo, y eso es lo que requiere el país, no solo porque hay una consulta, sino porque ese es el deber del gobierno y esa es la urgencia que el país le ha puesto. José Hernández, periodista, director del portal 4 Pelagatos, columnista de Diario Expreso. Gracias, José, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lenín, muchísimas gracias a Ecuavisa, a ti por la invitación y para todos la audiencia, que tengan un buen día. Y luego de la pausa